policía. Esto es, tenemos 1 de cada 5 que tiene experiencia en el uso de las armas y que procede de instituciones en donde teóricamente los niveles de ética pues deberían ser elevados. Y hay un 7% de ellos que también nos reconoce que en el delito, en el secuestro por el que están sentenciados, participó algún policía o algún ex policía. ...34% nos dice que eran asalariados. La mayor parte de ellos están en el autoempleo. Hay una amplia categoría de ocupaciones dentro del autoempleo, pero llama la atención que un tercio de ellos era asalariado y 7% trabajaba en el gobierno un mes antes de cometer el delito por el que están en la cárcel. Un mes antes de cometer el delito por el que estaban en la cárcel. Bueno, esta es información para nuestros colegas que harán la parte de análisis legal y quiero darles datos para argumentación legal. No se puede aplicar una ley en este contexto de debilidad institucional. Cualquier ley que queramos aplicar, que queramos seguir y que se publique eventualmente en o a razón de este foro, no podrá tener una vida cierta con este grado de debilidad institucional que nos encontramos. Tengo unos cuantos indicadores seleccionados. Les preguntamos, por ejemplo, a los reclusos por el delito de secuestro. ¿En algún momento creyó que podía evitar la cárcel si hubiera tenido influencias o dinero para pagar alguna mordida? 59%, esto es, 3 de cada 5 nos dice que sí. Esto no es un hecho, es una opinión, ¿de acuerdo? ¿Piensa usted que si hubiera dado dinero a los policías que lo detuvieron, lo hubieran dejado ir? La mitad. La mitad. ¿Y en qué momento cree usted que hubiera sido más fácil evitar la cárcel? En la agencia del Ministerio Público nos responde el 43% y inclusive en el juzgado el 10% piensan que ya habrían podido evitar la cárcel. La importancia del dinero donde no debería de importar el dinero. ¿Alguien le ha pedido dinero? 40% nos reporta la policía judicial. La preventiva, 16% nos dice que la policía preventiva les pidió dinero. El agente del Ministerio Público, 14%. ¿Algún custodio? 13%. Y esto pega hasta en el Poder Judicial. De los secretarios de acuerdos, pues nos dicen 13% de los reclusos, algún secretario de acuerdos le pidió dinero y 6% nos dice algún juez le pidió dinero. En la discusión de preliberación, otro dato que quiero poner para la argumentación legal. 81% de estos 232 reclusos nos dicen que esperan obtener los beneficios. Recuerden que estas encuestas se levantaron en 2003, 2005 y 2009. No sabemos si fueron liberados, no sabemos dónde están en este momento. Los de 2009 evidentemente siguen purgando su pena. Pero cuando les preguntamos ¿qué es lo que más importa para que usted obtenga su preliberación? Pues el 19% nos dice que el dinero y las influencias. En justicia hay que decir que la mayor frecuencia de ellos, la mayor parte de ellos nos dice que la buena conducta. Pero es preocupante que 1 de cada 5 nos diga que piense que el dinero y las influencias es lo que más importa. Y otra pregunta de opinión. ¿Sospecha que algún interno ha pagado para obtener estos beneficios de preliberación? Casi 2 de cada 5 nos dice que sí. Entonces, insisto, en este marco o en este contexto de debilidad institucional, cualquier ley que se pretenda imponer no puede funcionar. Y unas cuantas ideas, muy brevemente, sobre la idea de incrementar las penas. En Estados Unidos hay una mayor tradición de investigación criminológica y tienen muy claro que para que una pena sea disuasiva requiere 3 elementos. Se necesitan 3 elementos que actúen a la vez. Estamos hablando de, en criminología, gente que comete delitos. Celeridad, firmeza y certeza. Celeridad, firmeza y certeza. Si no hay certeza, el aumento de la pena no va a tener ningún efecto disuasivo.
La ley va a tener un efecto hipotético. Si no se mejoran las instituciones, cualquier medida que esté contemplada en esta ley, esto es, si las personas no hacen lo que tengan que hacer de acuerdo a lo que dice la ley, no va a tener ningún efecto, lamentablemente. Y me pregunto, y ustedes también se preguntarán, ¿hay certeza institucional? Bueno, el 59% de los secuestradores nos dicen que piensan que podían haber evitado la cárcel. Sobre la idea de incapacitar al delincuente, incapacitar significa sacar de la calle, mantener en la cárcel, no permitir que cometa delitos. La prisión vitalicia obviamente puede resolver esto, pero también hipotéticamente, porque si siguen operando al interior de las cárceles, los criminales de carrera particularmente, pues no tendremos ningún efecto ahí. Y sobre el aspecto de preliberación, me parece que cuando el 38% nos reporta que hay corrupción, o que piensa que hay corrupción, pues tampoco puede funcionar. Y sobre la idea de sancionar a las autoridades involucradas, ser más severos en esos tres criterios, también severidad en la pena, pues es urgente. El 47% reporta que podía haber evitado la detención de haberle dado dinero a los policías. Esto es, entonces el que no tenía dinero fue el que está en la cárcel, lo detuvieron. O sea, que están los secuestradores pobres. Es decir, que estos 32 millones de pesos que reportan que ganaron, pues a lo mejor no son representativos de todos, ¿no? En fin, ¿qué hay que buscar? La ley tiene que buscar minimizar el daño en la sociedad, no castigar. Primero, minimizar el daño en la sociedad. ¿Cómo se minimiza el daño en la sociedad antes de que ocurra el daño? Antes de que ocurra. Hay que identificar los perfiles y hay que trabajar en una rehabilitación real. Estos jóvenes que son primodelincuentes, que pueden llegar a la cárcel y que pueden llegar a cubrir cierto perfil de contexto familiar en donde tenemos identificadas, nuevamente, estadísticamente, y por lo tanto es atacable, pero de nuevo, hablando de probabilidades, son identificables. ¿Por qué no ponemos esfuerzos en ellos? ¿Por qué no hacemos algo antes de que suceda el secuestro? Les comento un dato más. Entre aquellos que habían cometido un delito anteriormente al secuestro por el que están purgando una pena, sabemos qué delito habían cometido. Y el delito era robo con violencia. Es más, la cadena de eventos se da en robo simple, robo con violencia, secuestro. Esa es la cadena de eventos que podemos obtener de esta muestra. Entonces, antes de que suceda el crimen, ahí es donde está la verdadera clave de minimizar el daño a la sociedad. Y después de que sucede, una vez que ya ha sucedido, pues evidentemente la atención a las víctimas me parece que es urgente, e incapacitar al criminal de carrera, al que eventualmente, recurrentemente comete este u otros delitos. Bueno, estas serían mis opiniones. Básicamente lo que quería era ponerles unos cuantos datos para su elaboración. Y nuevamente muchas gracias, senador Alcocer, por la